Las películas animadas están entre las cosas que más disfrutaba, disfruto y disfrutaré, espero que durante toda mi vida, y es que ese tipo de películas ofrecen una variedad y una riqueza tanto en sus historias como en las diversas técnicas de animación que han tenido mayor fuerza durante diferentes periodos de tiempo. Pero claro, no todo es color de rosas obviamente, y así como hay películas muy buenas, pues también hay películas malas, pero esto no es nada nuevo ni raro, así pasa con cualquier género o cualquier subgénero. Sin embargo, hoy estamos aquí reunidos para rankear de la peor a la mejor de las 24 películas ganadoras al Oscar de mejor película animada. Basado, óigase bien, basado en mi opinión, pero igual en los comentarios pueden dejarme sus opiniones respetuosamente. ¿A quién engaño? El respeto ya no existe. Ahora sí, a trabajar. Happy Feet es la peor película en ganar esta categoría y tengo muy pero muy pocas dudas. Una película que parece tener pretensiones y un mensaje más potentes de lo que verdaderamente ofrece. Y sí, tiene un mensaje bonito, está ahí. Además de que puede llegar a ser entretenida en algún momento, pero fuera de eso es una película rara, a veces incómoda de ver, y un poco aburrida en casi todo el desarrollo de su historia. Es una película del año 2006 con pingüinos más o menos realistas que cantan y bailan. No hay más que añadir. Frozen es una de esas películas animadas que por una parte se siente genérica, muy Disney en su peor sentido, pero por otra parte ofrece algunos elementos diferenciadores, al menos para el año en el que salió, que fue el 2013. Tiene personajes con carisma y una premisa llamativa para una gran parte de la población, pero lastimosamente yo nunca fui parte de esas personas. En este punto cabe aclarar que esta es una de esas películas animadas que se siente muy dirigida para niños, como la mayoría de las películas que vamos a hablar aquí claramente. Sin embargo, hay películas animadas que pueden disfrutarse casi sin importar el rango de edad del espectador, así como también existen películas de este tipo que van dirigidas para adultos o para un público más general, ya que animación no es sinónimo de película infantil, pero en este caso podríamos decir que sí, al menos principalmente. Valiente no es ni de lejos una de mis películas de animación favoritas, ya que la ambientación, la premisa y los personajes no se me hacen tan memorables o entrañables, o quizás sea la forma en la que está hecha y contada la película lo que nunca llegó a atraparme completamente. Me refiero a que quizás lo que no me convence es más la forma que el contenido como tal, porque sé que tiene muy buenas ideas y buenos elementos. Mejor dicho, esta película de cierta manera me aburre, pero hay que darle un punto a favor en cuanto a ser una de las primeras historias de una princesa verdaderamente empoderada, pero de una manera bien hecha, en la era de la animación 3D. Grande Mérida. Encanto podría ir en un peor puesto, y eso que yo soy colombiano, pero es que es la verdad. Únicamente se salva por algunas de sus canciones y momentos puntuales de la historia, porque aparte de eso es una película más con fórmula genérica de los miembros de una familia que luchan con lo que se espera de ellos versus lo que ellos mismos quieren o esperan, solo que alrededor de esto hay algunos añadidos llamativos y personajes muy únicos, pero ya, nada más, es una película para ver una o dos veces como mucho y dejarla ahí. En su momento, Rango me pareció una película bastante mejor de lo que me parece ahora, pero la verdad es que para no alargarme mucho, debo decir que lo mejor es su animación, el diseño de los personajes y una que otra cosita de la historia, pero es una de las películas más olvidadas de los Oscar, y con razón. Pero ojo, con esto tampoco quiero decir que sea una horrible película, simplemente un poco olvidable. Tengo un serio problema con Soul, y es que siento que así como puedo aceptar que es una muy buena película de animación, con un mensaje potente y que además es una película que puede ser disfrutada por niños, en este caso estamos ante una película que va quizás un poco más dirigida a un público joven o adulto. No obstante, siento que es una película que peca un poco de ser pretenciosa y que se hizo directamente para ganar el Oscar e impactar a un público más maduro. Claro, esto no quiere decir que sea mala para nada, solo digo que a mí no me convence tanto y que se me hace por momentos quizás un poco aburrida o sin ritmo, pero obviamente es una película objetivamente buena. Estamos ante una de esas películas que con el tiempo se vuelven, por así llamarlas, de culto y que asimismo van ganando un fandom que poco a poco se vuelve más fuerte. Y
que a su vez defienden a capa y espada su película y sus personajes. Pero claro, aquí temo que tampoco soy una de esas personas, y es que nunca he logrado entender por qué esta película le gusta tantísimo a algunos espectadores, aunque hay un meme que nos puede dar una idea. Pero sí, claramente no se resume ahí. Hay muchos más aspectos que le encantan a su fandom. Sin embargo, más allá de una historia más o menos llamativa, pero nada del otro mundo, y un personaje o algunos personajes entrañables, Big Hero 6 o Grandes Héroes no ofrece nada lo suficientemente nuevo ni de notable calidad, al menos en mi opinión o bajo mi perspectiva. Pero bueno, a fin de cuentas esto quizás sea un poco más mi problema que de la película como tal. ¿Qué tan increíble tiene que ser una saga para que la película más innecesaria y más olvidable igual siga siendo buena? Y no me malinterpreten, la primera trilogía es muy superior, pero aún así Toy Story 4 no es una mala película como muchos dicen, solo innecesaria para su saga. E incluso podríamos decir que le quitó un poco de impacto e importancia a la tercera entrega, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para elogiar la brutalísima calidad de animación de esta película. Y bueno, tiene sus momentos y uno que otro personaje memorable, pero no hay mucho más que salvar. The Boy and the Heron visualmente tiene momentos y situaciones impresionantes. La animación sinceramente llega a ser hipnótica por momentos. Además de que es una película que trata temas profundos y explora algunas problemáticas de una manera bastante particular. Sin embargo, el guión puede parecer irregular y la película se torna confusa y densa, y no cabe dudas de que, aunque no es mala del todo, no está a la altura de las mejores películas de Miyazaki. Infravalorada por muchos y sobrevalorada por otros, la opinión respecto a Zootopia parece no tener un punto medio, pero yo estoy más del lado de quienes creen que es una buena película que decae verdaderamente en muy pocos aspectos, con una ciudad, una atmósfera y un ambiente muy bien conseguidos, buenas referencias cinematográficas, buenos personajes, chistes tanto para niños como algunos otros un poco más dirigidos para los mayores. En fin, Zootopia o Zootopia es una película muy buena, pero que no es tan memorable o tan icónica como la mayoría de las siguientes en el ranking, y tal vez el ritmo decae un poco, solo un poco en algunos momentos. Coco es una gran película, es verdaderamente muy buena y representa todo el folclore, las tradiciones y el ambiente de una cultura tan rica y densa como lo es la mexicana. Además, tiene momentos buenos de comedia, pero sin problemas te puede dar momentos de drama también muy memorables. Aún así, aunque es buena y eso no se niega, me parece que llega a ser sobrevalorada un poco por cierta parte del público. Pero bueno, podría ir más cerca del top 10 o del top 5, pero bajo mi perspectiva no es mejor que ninguna de las siguientes cintas. WALL-E fue un boom en su momento y con razón, ya que era una historia y unos personajes muy atípicos para lo que se esperaba de Pixar, con una ambientación prácticamente perfecta y un protagonista muy carismático, aunque con las limitaciones de su propia naturaleza. Bueno, y ni hablar de Eva, que también derramaba carisma. WALL-E a menudo ha sido y será opacada por otros grandes títulos de Pixar, pero aún así hay muchísima gente que reconoce el valor y la calidad en esta película, que trae consigo un mensaje explícito muy bonito, pero también trágico y devastador. WALL-E no es la mejor película de Pixar, pero sí es una de las más auténticas y con más personalidad. Bueno, y se acerca claramente a ser una de las mejores películas del estudio, dándonos al fin un resultado que puede gustar tanto a niños como a adultos. Mi único problema con WALL-E es que a partir de que nuestros protagonistas ingresan a la nave, o mejor dicho, cuando inicia este segundo o tercer acto de la película, cambia radicalmente la ambientación y siento que pierde fuerza y todo se vuelve un poco más predecible y genérico. Para muchos sobrevalorada, o quizás no la consideran entre las mejores. Sin embargo, yo creo que es una de las mejores películas de la era reciente de Pixar. Bueno, reciente entre comillas, porque esta película es del año 2015.
Pero a lo que me refiero es a que en esta era más aterrizada de Pixar, más realista, más apegada a los problemas reales del ser humano y más específicamente de los niños o los adolescentes cuando están luchando contra problemas de identidad, problemas emocionales o de aceptar cosas trágicas de la vida, entre otros temas, considero que Intensamente es una de las mejores películas que ha hecho Pixar en cuanto a este estilo o temática en concreto. Además de que en su época fue una idea muy original y bien plasmada, con personajes para el recuerdo y una historia con la que al menos la mitad de las personas que la vieron se pudieron sentir identificadas un poco. Sí, ya sé que es una niña la protagonista, pero si lo reflexionas un poco, te darás cuenta de que Intensamente es más que una simple película de emociones peleando en la mente de una niña. Pinocho de Guillermo del Toro es una película quizás sobrevalorada por muchos, pero eso no quita que sea una gran película y con el estilo de Guillermo del Toro muy marcado, lo cual sinceramente nunca viene mal. Y es que es una versión de Pinocho muy única, con un toque más sombrío y trágico que no habíamos visto en muchas otras versiones cinematográficas, bueno, con pocas excepciones. Y eso que ya la historia era originalmente bastante trágica. Y bueno, cabe aclarar que la historia de Pinocho ha sido adaptada muchas veces, pero esta es sin duda una de las más destacables. Además, me encantan las películas con animación stop motion, sinceramente. Bueno, sigamos. Up es una hermosa película repleta de simbolismo referente al luto, al duelo, la superación, los nuevos comienzos y lo lindo de la vida como tal. Russell y el señor Fredricksen son dos personajes muy memorables, aunque son bastante opuestos, y la dinámica que tienen a lo largo del desarrollo de la película es muy bueno. El primer acto es digno no solo de un Oscar, ya que eso es incluso encasillarla, sino que es digno de admirar y recordar de manera auténtica por generaciones, ya que está muy bien hecho para generar un impacto emocional y un choque de realidad a veces poco común de ver en una película animada y que se supone que entre comillas va más dedicada para un público infantil. Pero aquí le tocan la fibra del corazoncito a quien sea sin importar su edad, siempre y cuando tenga obviamente un toque de sensibilidad lo suficientemente alto como para sentirse identificado con este tipo de historias. Pero de aquí surge mi único problema, y es que a medida que avanza la historia va decayendo un poco tanto en ritmo como en impacto, y se vuelve un poco más genérica pero sin transformarse completamente en una película más, es decir, sigue teniendo esencia pero cae varios escalones. Película muy pero muy infravalorada por el público en general. Vamos punto por punto. Primero, la animación es muy buena para el 2006. Segundo, tiene situaciones y chistes que van dirigidos para los más pequeños y algunos otros más complicados de captar con doble sentido que van dirigidos para un público mayor. Tercero, la historia y la ambientación por sí solas no son 100% originales, pero sí hay cambios o elementos únicos que la hacen una película muy diferente y muy memorable, como ya lo he dicho varias veces, en mi opinión. Además, es imposible no amar a Gromit. Sí, como ya lo dije, amo las buenas películas de stop motion, no lo puedo evitar. Llegamos al puesto de chefcito y les tengo mi opinión lista, servida en el plato. Ahora en serio, Ratatouille es una de las películas de animación más originales, ya que la idea es muy atípica, aunque el trasfondo o la dinámica de la historia como tal en esencia no es tan diferente de muchas otras historias que hemos visto antes o incluso después, pero tiene suficientes características que la separan del resto, empezando por el hecho de que estamos frente a una rata fanática de la cocina y que le ayuda a un tipo inexperto a cocinar tan solo jalándole mechones de su pelo. Aparte de todo esto, la ambientación es muy única, está muy bien hecha y transmite lo justo y necesario para sentirnos en París acompañando la historia y los sentimientos de una rata. Una de las joyas máximas de la mejor época de Pixar. Otra historia de fondo que no es tan original como parece, pero todo recubierto con una skin de fauna marítima, con muchos tipos de animales, cada uno con su personalidad, y ambientes con una atmósfera tan bien lograda que a veces genera talasofobia real. Pero además de eso es una película de suspenso y drama en la que un niño es raptado mientras su padre trata de encontrarlo desesperadamente con ayuda de una desconocida que sufre de amnesia. Sí,
Aún estamos hablando de Buscando a Nemo. También cuenta con muy buenos momentos de comedia, al menos para su época, pero sin temor a equivocarme puedo asegurar que Buscando a Nemo es una gran película en general que se mantiene vigente. Flow es una película rara, poco común, difícil de entender, pero que lleva consigo una serie de simbolismos, mensajes tanto implícitos como explícitos con un impacto notable, y aunque la calidad de la animación no es mala como tal, sí podemos decir que es la peor de toda la lista en este apartado, pero esto también se debe al presupuesto de la cinta, al reducido equipo de trabajo y la naturaleza misma de la película a la que le viene bien dicho estilo, con personajes que son animales, pero a diferencia de lo que podría esperarse, aquí no hablan ni se comportan como humanos, sino que son animales con personalidad de animales, por lo tanto actúan y se relacionan de maneras impredecibles. Pero cada personaje tiene algo único, y en varios momentos reconozco que me hizo suspirar y casi soltar alguna lagrimita. Aún así, hay que aceptar que Flow no es una película para todos, y esto no es ni malo ni bueno, simplemente son gustos. Los Increíbles es una de las películas de Pixar que se sienten menos dirigida para un público menor. Y no me malinterpreten, claro que es para toda la familia, pero tiene muchas cosas que seguramente ponen a pensar o a reflexionar más a un público joven o adulto que a un niño, pero esto es algo obvio. Sin embargo, está muy bien pensada, ya que los protagonistas son una familia, por lo tanto tenemos diferentes edades con sus respectivas problemáticas y al mismo tiempo el problema mayor que es la familia como tal a nivel interno. Y es justo en lo que deben trabajar para poder salir adelante. Los Increíbles es una muy buena película, pero ya no solo como animación o como película que podríamos llamar infantil, aunque en realidad no tanto, sino que es una muy buena película en términos generales, o al menos así lo veo yo. La temática de superhéroes está retratada de una forma novedosa y muy llamativa para su época, y más aún sabiendo que proviene de Pixar. No hay mucho que hablar aquí. Shrek es otra de esas historias que en principio ya hemos visto en muchas ocasiones, pero que llegan y dan una vuelta de tuerca que nos termina dando una historia con una dinámica muy única y prácticamente inolvidable, de esas películas que pasan a formar parte de la historia, y lo digo sin miedo a equivocarme o a exagerar. Shrek fue como darle un gancho al hígado a Disney, con momentos satíricos buenísimos y momentos de comedia muy bien conseguidos. Personajes mucho más que memorables, una historia entretenida, en fin, Shrek es historia del cine. Para el puesto 3 y el puesto 2 tuve un debate interno bastante peculiar, ya que no podía decidirme entre dos películas, pero finalmente en el puesto número 3 decidí dejar Toy Story 3. Es uno de esos últimos recuerdos de cuando Pixar aún hacía obras maestras indiscutibles. Y es que Toy Story 3 es una película animada que roza la perfección, mejorando las dos películas anteriores en prácticamente todo, y el que diga que no, literalmente está basándose solo en la nostalgia. Con personajes secundarios muy buenos, personajes principales mucho mejores, un trasfondo bastante emotivo, un villano que es imposible de olvidar, repleto de carisma, una calidad de animación increíble para esa época. Simplemente estamos ante una de esas películas que para mí pertenecen al Olimpo de la animación. El viaje de Chihiro es una película que para muchos es literalmente y gráficamente perfecta. Y aunque yo no estoy en ese grupo que la considera perfecta de principio a fin, aún así considero de que es una de las películas animadas que más se acercan a la excelencia, o si así lo queremos llamar, a la perfección, ya que durante todo el desarrollo de la historia sientes que estás viendo una historia digna de recordar, digna de analizar, de reflexionar sobre ella, con personajes y situaciones en la mayoría muy atípicas, pero que claramente son muy propias o muy características de una cultura que está bastante lejana a la occidental, pero que independientemente de no entender muchas cosas de las que suceden o entenderlas luego de un análisis, de una búsqueda, de una reflexión, independientemente de esto, es una muy buena película. Pero claro que no todo es 100% confuso. También hay simbolismos o mensajes tanto implícitos como explícitos que son bastante potentes y entendibles para casi cualquier persona. Y la manera en la que están plasmados, la verdad, son bastante particulares y muy,
pero muy destacables. Hay que reconocer la grandeza de una película que marcó el género de animación de este siglo y eso que salió a principios del mismo. En lo personal, hay películas que me han impactado quizás un poco más a nivel personal o durante mi infancia, entre otros momentos, o que quizás recuerdo con más cariño, pero Into the Spider-Verse o Spider-Man Un Nuevo Universo es una película animada increíble que roza la perfección en cuanto a la calidad y el estilo de su animación, la historia, los personajes, todo es increíble. Entonces, aunque quizás le tenga un poco más de cariño a alguna otra película de la lista, la verdad es que haciendo un equilibrio entre mi opinión más subjetiva y mi opinión más crítica o más objetiva, no hay otro primer puesto posible. Tanto fue su impacto que trajo consigo una oleada de una nueva moda o una nueva tendencia de animación que la verdad es muy buena. Y sí, esta película me encanta, no quiero que se entienda que me gusta poco. Lo que pasa es que es de esas películas que te impactan mucho y te gustan demasiado, pero la ves pocas veces y luego la dejas ahí. Y queda como una experiencia brutal, pero que no repites constantemente. O bueno, al menos así es mi caso. Simplemente una película muy pero muy buena. De principio a fin, casi perfecta. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video, con el cual sé que muchos no estarán de acuerdo, quizás muchos otros sí lo estarán. Pero bueno, dejen su opinión con respeto, déjense un like para apoyar, suscríbanse si así lo quieren y nos vemos en un próximo video. La mala para todos.